Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a As de Copa, el programa de fútbol internacional del diario As y por supuesto también por todas las plataformas de Caracol Radio. El primero de este año 2026. ¿Qué nos traerá? Por supuesto que sí, mucho fútbol y por supuesto de las grandes ligas de Europa. Pero hoy, por supuesto que no me encuentro solo. Estamos con todos nuestros corresponsales alrededor de las grandes ligas de Europa y también haciendo foco a la Copa Africana de Naciones que tanto gusta y que tanto importa, sobre todo en año previo a la Copa del Mundo. 6 meses previos, vamos a ver cómo llegan estas selecciones africanas, pero ya estaremos ampliando. Voy a empezar a saludar a mis compañeros, como siempre, como es costumbre. Carmen Colino, Carmen, con el saludo para ti, abrazo grande. Hay una ley que se cumple en este programa. Si Carmen aparece, el profe se va corriendo. ¿Cómo estás, Carmen? Yo lo esperaba. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Yo lo esperaba hoy en este último programa en el que yo voy a estar del año, o sea que esperaba que estuviera el profe, pero veo que ha desaparecido. No sé, ya me contaréis dónde se ha metido. Yo encantada una vez más, un día más, de estar aquí con vosotros. Por supuesto que sí, Carmen. El profe Mañoli está disfrutando de unas vacaciones. Ya nos reencontraremos, por supuesto, en las próximas semanas. Voy a saludar a Piero en Italia. Piero, porque también regresa la actividad de la Liga Italiana, que está candente. Piero, por supuesto, Buenos con días. el tema de los equipos de arriba. ¿Será que se mantiene el Inter en esta segunda mitad de la Liga? ¿Cómo estás, Piero? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, todo muy bien. Un saludo muy especial en estos días de nuevo año, el 2026. Y bueno, claro, la situación en la Liga Italiana está muy pareja. Tenemos tres equipos que están peleando el título, que son principalmente Inter, Milan y Nápoles, cada uno que tiene un punto de ventaja entre el otro, Inter, Milan y Napoli, así va la tabla. Y bueno, y también la otra noticia para todo el pueblo colombiano de dos grandes contrataciones del fútbol italiano justamente procedentes de Colombia, porque el Milan ya cerró el fichaje de Ari Sala del Independiente Medellín y la noticia de ayer fue que el Torino ya cerró la contratación de Fer Rivas, el jugador del 2008, lateral izquierdo del Atlético Nacional Sub-20. Totalmente, así es, Piero. Y también estaremos hablando de una oferta que posiblemente hay sobre la mesa del Napoli por Jorge Carrascal, hombre del Flamengo de Brasil. Se habla de unos 20 millones de euros. Será importantísimo, por supuesto, para Jorge Carrascal. Pero vamos a seguir saludando a los compañeros en este nuevo año 2026. A Juan Lopecino, que le hace foco a la Bundesliga, por supuesto, uno de nuestros corresponsales del diario AS, y también a la Copa de África. Juan, bienvenido a este As de Copa y de entrada te pongo el tema de Luis Díaz. Digamos que en los últimos días ha sido mencionado como el mejor fichaje de toda la temporada 25-26 en el fútbol europeo. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy buenas tardes a todos. Encantado de debutar por aquí, así que nada, un placer. Y nada, pues de Luis Díaz, pues sí, no quedan muchas dudas con el rendimiento que está ofreciendo tanto en Bundesliga como en Champions. Y dado también el mal momento del Liverpool, con esa marcha del colombiano, de Darwin Núñez y alguna que otra salida, y los fichajes importantes que hizo el Liverpool y que de momento no funcionan como está funcionando Luis Díaz en Múnich. Así que sí, veremos cómo va el segundo semestre para él. La Bundesliga la tienen casi en el bolsillo como cada año y veremos en Champions si llegan tan lejos como parece que pueden llegar. Y después pues a ver si remata la faena en el Mundial liderando a Colombia. Así será, por supuesto que sí, la medida sobre todo de un Bayern Múnich que tiene el foco puesto en la Liga de Campeones de Europa, la Champions League, que es el gran reto, porque como dice Juan, efectivamente la liga la caminan. Pero vamos a saludar también en Estados Unidos, en nuestra redacción del diario As Allá, como siempre con nosotros, Eduardo Lalo López. Lalo, te saludo con el tema de James Rodríguez. ¿Para dónde va? ¿Se queda en México? ¿Se, que se va para Estados Unidos? Queda poco tiempo. La MLS se reanuda un poco tarde. Si es la MLS, llegará con ritmo para la Copa del Mundo. Saludos, Lalo. Saludos, ¿cómo están? Saludos a todos, feliz año. Bueno, el tema de James, pues sigue ahí en veremos, no queda muy claro todavía cuál va a ser el futuro del colombiano. Se habla mucho de que podría permanecer en la Liga Mexicana, en los Pumas de la UNAM, para hacer compañía a Keylor Navas, para ese reencuentro entre Keylor y James, tal como jugaron en el Real Madrid ahí entre 2015 y 2014. Pero también se menciona la posibilidad de MLS, se han sondeado un poco la posibilidad ahí del equipo de San Diego, de algún equipo en Texas, ya puede ser Dallas o Houston.
Sin embargo, nada parece muy claro con un futbolista que siempre que llega a un equipo en las primeras jornadas destaca, brilla y después se va desinflando paulatinamente por razones que solamente él sabe, ¿no? Pero esos son hasta ahora los escenarios, rumores que se han manejado en torno a James Rodríguez, pero nada muy sólido hasta el momento. Por supuesto que sí. Y bueno, compañeros, para introducirlos a nuestro primer tema del día en este As de Copa, versión 2026, versión también que se pone cada vez más mundialista. La pregunta es, en cada uno de los países a los cuales les hacen ustedes ese foco, y yo desde este lado, desde Colombia, ¿cómo están viendo el rendimiento actual de lo que son los jugadores más seleccionables para cada una precisamente de las selecciones de ese país y el momento en el que están? ¿Y por qué lo digo? Porque Toni Kroos en estos días ha dejado frases de sus supuestas favoritas para ganar la Copa del Mundo. De cierta manera sacó un poco a Brasil, que se olvida un poco, que a veces no la tenemos de pronto dentro del radar de las selecciones como si lo pueden ser España, Francia, la misma Inglaterra, y en una incógnita que puede ser claramente la selección de Alemania. Pero arranquemos con Carmen. Carmen, ¿cómo ves ya a prácticamente 6 meses de la Copa del Mundo a los jugadores que vienen teniendo ritmo, que Luis de la Fuente viene manejando, que viene también trabajando desde hace tiempo para encarar la Copa del Mundo? Primero de todo, decirte que entiendo perfectamente las palabras de Kroos, que pese a que yo soy fan número uno de Ancelotti, no es fácil lo de Brasil. Brasil viene de dar muchos tumbos en los últimos años y de ser una selección con muchas dudas, y creo que lo sigue siendo. De momento no hay ningún líder que enarbole de vamos a por todas, que es verdad que luego Brasil se transforma en los campeonatos mundiales, pero yo entiendo las dudas de Kroos, sinceramente. En cuanto a España, yo creo que nuestro seleccionador tiene claro quiénes son los jugadores que va a llevar al Mundial, salvo que ocurra algo con ellos, salvo que haya lesiones de última hora que le hagan variar el plan. Creo que tiene clarísimo los jugadores que se va a llevar al campeonato final. España, evidentemente, es una de las grandes favoritas. Tenemos ahí al fondo la famosa finalísima y claro, a mí me encantaría, y lo siento por todos los que están aquí, creo que a Juan Lopesino también le encantaría que tuviéramos una selección española que después de ganar la Eurocopa volviera a ganar el Mundial, como pasó en el 2008, luego 2010 y se alargó al 2012 con esa segunda Eurocopa. Yo creo que España ahora mismo es un poco el centro del mundo en cuanto al fútbol, que tiene jugadores muy jóvenes que lo pueden hacer estupendamente bien, que todos los focos se centran en Lamine Yamal y que, fíjate, que los jugadores no solo de España, sino de otros países que también ya son veteranos, como que le quieren quitar el foco, como que lo dejen tranquilo. En una entrevista en AS, Raúl González Blanco y también Fernando decían que evidentemente hay que dejarle tranquilo y dejarle jugar, porque como pongamos todos los focos en Lamine Yamal como que es el gran jugador, a lo mejor no tenemos al jugador que nos esperamos. Entonces, no sé, yo creo que en España estamos muy esperanzados y muy pendientes de lo que va a pasar en esa Copa del Mundo. Y tengo que decirte otra cosa más. Para mi gusto, todas las ligas, los jugadores no están al 100% precisamente por eso, porque están pensando, y si queréis lo debatimos, en el Mundial. Y eso hace que los equipos no rindan como se les espera en esta primera parte del campeonato. Carmen ha tocado un tema con el que quería introducir, por supuesto, a este tema principal, a Juan Lopesino, porque es que, Juan, de pronto la España del 2010, 2008, dependía también del momento de Real Madrid y Barcelona. Esta España que se conforma, ya tal vez no tanto, y digamos que es una virtud tener jugadores en diferentes universos, ya sea Premier League, sea Alemania, sea la misma Liga Española, pero ya no depende exclusivamente de lo que hagan los jugadores en Barcelona y en Real Madrid. Sí, principalmente el Barcelona, sobre todo en 2010, nutría la selección con muchos jugadores. Y ahora no tanto, pero sí que hay jugadores muy clave para De La Fuente que sí se mantienen en el Barcelona, como son Lamine, como es Pedri en el centro del campo. Y como ha dicho Carmen, De La Fuente tiene el grupo totalmente decidido prácticamente, pero sí que está en la portería Joan García, que está demostrando un nivel altísimo, pero la verdad es que va a estar complicado que se cuele ya en la lista del Mundial, pero bueno, por nivel podría entrar también y serían tres puestos clave. La columna vertebral del equipo seguiría siendo el Barcelona, pero sí que ahora hay jugadores como en el Arsenal,
Merino y Zubimendi, que serían muy importantes en el centro del campo, que están rindiendo a un nivel altísimo tanto en Premier como en Champions, que también serían clave en el Mundial. Y luego el Real Madrid, pues bueno, no tiene tantos jugadores tan importantes. Carvajal veremos si llega, que sería una pieza muy importante para España, por experiencia, por lo que supone para el vestuario y por nivel, si lo consigue recuperar. Y luego está por ver si jugadores como Huijsen, como Carreras, levantan el nivel que demostraron quizá al inicio de temporada y ahora lo han bajado bastante. Veremos cómo empiezan el año. Por supuesto que... Quería Sí, Carmen, decir, dime. ¿me permites? Claro que sí. Yo creo que Joan García no va a entrar, que es una cabezonada de Luis de la Fuente, así lo creo, porque además precisamente su grupo de porteros además son líderes dentro del vestuario y yo creo que le debería dar una oportunidad porque creo que el jugador se lo merece. Y sí que también decirle a Juan que yo creo que Huijsen y Cubarsí, si la cosa no cambia, deberían ser los dos centrales de nuestra selección. Evidentemente son jugadores muy jóvenes y vamos a ver, tenemos que ver evolución de todos los jugadores que en esta primera parte de la liga para mí han estado de suficiente. O sea, que queda mucho, claro. Sí, totalmente. Queda ahora, es el camino más importante de todo lo que hemos recorrido, porque estos 6 meses de nivel futbolístico serán vitales. Quiero preguntarlo a Piero en Italia. Piero, ¿se tiene la misma dimensión de la selección española como la vemos de este lado del mundo, como la gran favorita, creo, junto a Argentina y Francia, para pelear la Copa del Mundo? Claro que sí. También aquí en Italia te confirmo que España es de lejos considerada la favorita por todos los que han opinado en este sentido. España ya viene de una Eurocopa que ganó muy bien, superando a todos sus equipos en el juego y en el resultado. Así que España se presenta para este Mundial de una forma de favorita, como hemos dicho, sobre todo porque ahora puede también tener el mejor jugador del mundo, como dijo Van Basten hace poco, que es Lamine Yamal, que puede siempre hacer la diferencia para España en los últimos metros. Ya tenía el juego, tenía los volantes, tenía la calidad, siempre tuvo jugadores exquisitos técnicamente que manejan el partido y ahora también tiene un extremo rápido que puede decidir el partido en cualquier momento. Así que España la veo como la super favorita y aquí Italia también esa es la sensación. Totalmente. Y Lalo, en Estados Unidos, ¿cómo se va calentando la Copa del Mundo? Y también desde tu entorno, en lo que se mueva ya, por supuesto, más cerca, las selecciones anfitrionas, ¿qué se habla de España? Bueno, en Estados Unidos no hay demasiado, por increíble que parezca, interés en general en torno a la Copa del Mundo, ya que es un país en el que el fútbol sigue ocupando, pese a los esfuerzos de la MLS, de la FIFA, sigue ocupando un puesto minoritario respecto a la MLS, respecto a la NFL, sobre todo, al béisbol, al básquetbol. Todavía el fútbol no termina por detonar completamente en Estados Unidos, así que la atención mediática y la expectativa todavía sigue un poco por debajo, un poco soterrada, y posiblemente esto se vaya acercando conforme se acerque la Copa del Mundo, vaya aumentando, pero pues por ahora la expectativa es todavía muy menor, ¿no? En el sentido de la selección de Estados Unidos, pues el equipo tiene buenas sensaciones. El equipo ha mostrado signos de avance con Mauricio Pochettino en los últimos meses. Y también la perspectiva sobre la selección de España es que es un equipo poderoso, una selección que es posiblemente la principal candidata para ganar el Mundial, junto con un puñado muy pequeño de selecciones, como quizá puede ser Francia, como quizá puede ser Inglaterra por la nómina que tienen. Así que la perspectiva es más o menos la similar, que España es una favorita muy por encima del resto, pero que en cuanto a la opinión pública en general en Estados Unidos todavía no se conoce demasiado, exceptuando aquellos que estamos inmersos en el mundo del fútbol regularmente, ¿no? Totalmente. Ya vamos a hablar de un rato también de lo que es la actividad y la actualidad, por supuesto, de los jugadores de la selección mexicana. Pero, Carmen, hoy, tal vez en el hombre por hombre, en el rendimiento individual, ¿está por encima España o está mejor Francia? ¿Cómo la ves? Bueno, ahora mismo por título conseguido está evidentemente España por encima, pero es verdad que en Francia, que tiene también un bloque muy, muy compacto, está Mbappé, que puede marcar la diferencia. Yo tampoco dejaría de lado a otra selección, no solo Alemania, pero también Portugal. Portugal viene de ganar la Nation League, es verdad que es otra selección
que es también competitiva y que tiene a su gran veterano, que es Cristiano, y que no nos tenemos que olvidar de él. Yo hablaría de 3 veteranos, que son Cristiano, Messi y Luka Modric. Creo que hay que poner los radares en esos 3 jugadores. Sinceramente os lo cuento. Yo, para mí, ahora mismo España está por encima de todas las selecciones, tanto la de Portugal, a pesar de haber perdido la Nation, y de Francia. Otra cosa es que Francia también se sabe mover muy bien en las fases finales y está claro que va a estar ahí. Y además Mbappé tiene entre ceja y ceja, Mbappé y su grupo de compañeros tienen entre ceja y ceja volver a hacer algo grande. Date cuenta que en las últimas competiciones han salido escaldados y es como al final no consigo una... Es verdad que han sido fueron campeones del mundo, pero quieren volver otra vez a reinar en Europa, que de momento no lo han conseguido. Para mí, no sé lo que opinarán el resto, para mí España está un puntito por arriba de todas ellas. Completamente. Como colectivo yo también, digamos que percibo mejor, por supuesto, a España. A nivel colectivo creo que es la mejor selección del mundo. Pero, Juan, en el hombre por hombre insisto, porque es que acabamos de ver una presentación en el año 2025 de Paris Saint-Germain, en el que arrasó, por supuesto, también con jugadores, algunos de la selección de Portugal y demás. Pero a nivel individual, ¿puede ser más Francia que todas las selecciones? No. Puede ser por Mbappé, claramente, porque Claro, es ahora mismo el mejor jugador que hay en el mundo. Entonces, si llega al Mundial como está jugando ahora mismo en el Real Madrid, pues en una serie de partidos puede marcar en cada uno de ellos y liquidar a cada selección que se le encuentre por el camino. Así que en este momento Mbappé quizá, pero en partidos que suelen ser ya tan cerrados, tan igualados, es cada vez más difícil que un jugador solo marque la diferencia. Y ahí el colectivo se puede imponer. No siempre sucede, pero a priori un buen colectivo como el de España se demostró en la Eurocopa que es más potente que cualquier individualidad. Así que veremos cómo llega, porque si Lamine llega enchufado al Mundial, puede ser tan determinante como Mbappé, por ejemplo. Completamente. Figuras que marcan la diferencia y colectivos que marcan la diferencia. Y es algo de lo que espera Piero, la selección italiana, también pensando en el repechaje que va a ser ya, en el mes de marzo. Piero, Italia hoy no tiene grandes figuras a nivel mundial, como sí las tenía en el 2006, grandes referentes, me refiero. Hoy el colectivo de Italia es un interrogante, pero ¿cómo está Italia de cara a lo que va a tener que enfrentar en pocos meses? Bueno, entonces, quizás Italia no tiene los jugadorazos que tuvo en su historia, como lo sabemos en el 2006, no hace falta decir nombres como Buffon, Maldini, Totti, etcétera. Pero Italia en los últimos años ha logrado exportar muchos más jugadores, sobre todo a la Premier League. Si hoy vemos el arquero del City es italiano, Donnarumma, tenemos a Calafiori en el Arsenal, que es titular y juega muy bien, Tonali en el Newcastle, que es el líder del equipo. Así que algo se ha movido. Hay jugadores que están saliendo, hay jugadores que están sacando últimamente y se ve una generación nueva de cara al futuro que puede dejar cosas interesantes. Lo que ha pasado en los últimos años es que Italia a nivel de federación ha dado muchos tumbos porque no ha encontrado la dirección clara. Si vemos España con De La Fuente, tiene un proyecto con un circuito de juego y un tipo de trabajo que tiene un sentido. En cambio, Italia pasó de Mancini a Spalletti y ahora Gattuso. Rotó 3 técnicos que son muy diferentes cada uno trata de aportar su estilo de juego y ninguno ha podido aceitar a la selección. Y por eso tenemos buenos jugadores, quizás, no excelentes, pero buenos jugadores, una buena selección, yo creo, con jugadores, de jugadores que están todos en la élite, pero no se ha construido el equipo, no tenemos colectivo. Y por eso Italia en los últimos años no ha podido rendir. Y yo, bueno, de cara al repechaje hay mucho miedo, mucha preocupación, porque, bueno, el primer partido sería de local contra Irlanda del Norte. Pero si vemos ya 5 días después, Italia debería jugar de visitante contra Gales o contra Bosnia. Y Gales de local parece una selección muy, muy fuerte, aunque no tenga grandes jugadores, hay que ir a ganar allá y eso no va a ser fácil. Un reto complicadísimo para la selección italiana que esperemos esté, porque como dice Piero, hay jugadores que han salido, en este caso, de su país natal y que han recalado en la Premier League y han sido importantes, o como es el caso de Gigi Donnarumma hoy en el Manchester City, pero con un gran paso en Paris Saint-Germain. Sí. No olvidéis que Italia es campeona de la Eurocopa en el 2020. O sea, que es que da una de cal y otra de arena, que de pronto sale campeona y de pronto es capaz de no clasificarse. O sea, que evidentemente capaces son
jugadores tienen y que por H o por B, de pronto o son capaces de lo mejor o son capaces de lo peor, que es un tema muy a analizar de qué narices pasa con Italia cuando antes era una selección solvente que siempre llegaba a semifinales o incluso a la final, y que desde ese 2008, cuando España la logra eliminar en cuartos de final, parece que ha entrado en un declive que de pronto es capaz de hacer lo mejor o lo peor. Y viene, os recuerdo, en ese 2008 de ganar el Mundial en 2006. O sea que Italia se puede hablar, vamos, pero largo y tendido. Claro que sí. Y es que, creo yo, Piero, el problema de Italia es que creció una generación espontánea que supo ser muy bien aprovechada por Roberto Mancini y terminó siendo campeona. Pero detrás no había nadie más. Nunca se preocuparon por eso. No, y sobre todo ese año tuvo la suerte de poder tener un Jorginho, que bueno, es un jugador brasileño que había ganado la Champions con el Chelsea, agregó un Verratti que venía de años increíbles en el Paris Saint-Germain, y ese medio campo como que sostuvo al equipo de una forma increíble. Ahora, por ejemplo, Italia tiene a Gattuso como técnico, que es un técnico que en su carrera nunca ha logrado grandes cosas. Tiene la fama de ser una persona con mucha garra, pero bueno, eso hasta ahora no lo ha transmitido a su equipo. ¿Y qué pasa? Que parece que Buffon es una persona muy influyente en la Federación Italiana y ha querido tener a Gattuso, que es un amigo de él, al mando de la selección. Entonces tenemos también un grupo de amigos ahí que está diciendo las cosas que para mí no es la versión correcta de cómo deberían ser las cosas, pero bueno, vamos a ver si les sale llegar al Mundial, porque hasta ahora no han trabajado de la mejor manera. Queda un poquito ese discurso, Lalo, con la selección de México. Tal vez no se han hecho bien las cosas. México tampoco se preocupó por renovar lo que en algún momento fue una selección que en mundiales, más allá de no llegar a instancias finales, sí por lo menos daba cara y se plantaba como una de las fuertes en América. México es un desastre, no de ahora, ya viene de hace algunos 5 o 6 años más o menos, incluso desde la fase del Tata Martino, ya con Juan Carlos Osorio se venían mostrando algunos síntomas, pero no es porque el país y la selección hayan dejado de producir futbolistas, que sí, ese es el último efecto de toda esta bola de nieve en la cual está inmiscuido el fútbol mexicano, no de ahora, sino de siempre. Es una falla estructural en el sistema del fútbol mexicano en el cual está secuestrado por los dueños de los equipos, un sistema que no permite la libre competencia, un sistema en el que solamente participan unos cuantos, en el que las decisiones de la federación las toma una sola persona, en el que el presidente de la federación es también el presidente de la liga. Es decir, todo un entrelazado que no permite que el fútbol mexicano crezca, evolucione y se desarrolle deportivamente e infraestructuralmente. La liga es otra cosa, la liga es poderosa, hay buenos equipos, hay buen presupuesto, pero la selección mexicana se mantiene pues atada todavía a estos problemas del fútbol mexicano y lo sufre deportivamente, ¿no? Ahora mismo, pues me parece que es la anfitriona con menos solidez al momento de enfrentar la Copa del Mundo, menos que Canadá, menos que Estados Unidos. Y pues los resultados ahí están. No ha ganado un partido oficial y ningún tipo de partido ni oficial ni amistoso desde la final de la Copa Oro contra Estados Unidos. Desde entonces han sido 6, que se han sido 4 derrotas, 2 empates. La llegada del Vasco Aguirre, pues quizá reanimó un poco el equipo, pero sigue sin solucionar estos problemas de raíz que no le corresponden. Y pues si bien tiene ya el equipo confirmado prácticamente, salvo 2 o 3 piezas que faltan ahí en el medio campo, no se ha visto un futuro muy promisorio para la selección mexicana, más allá de que seamos anfitriones. Pero ¿cuál es vuestro objetivo? ¿Qué veríais bien? ¿A dónde tendría que llegar México para decir, bueno, pues ha estado bien, ha estado notable? No sé si os habéis puesto un objetivo, si está hablado. Yo creo que las últimas 2 veces que fueron anfitriones, si no me equivoco, llegaron a cuartos de final. Y no sé si está ahí el tope o queréis más. Posiblemente, Carmen, visto lo visto y cómo ha sido el proceso, que además ha sido un proceso muy accidentado porque hemos tenido 3 entrenadores. Empezó con Diego Coca, que duró 6 meses, luego fue Jaime Lozano, que duró un año, y luego Javier Aguirre, que ha durado año y medio. Entonces, en ese proceso tan improvisado, en el que ha habido tantos problemas y tantos ajustes de último momento,
Yo creo que llegar a octavo de final sería un logro, sería lo consecuente, sería quizá lo normal y ya superar eso sería cualquier añadidura, ¿no? Pero creo que está fuera de presupuesto. Creo que octavo de final es el tope de la selección mexicana. Yo no la veo llegando tan lejos. Para mí, 16avos será lo que corresponde conforme a lo que ha sucedido en el proceso, ¿no? Y no sé, no estoy seguro de que México vaya a ganar su grupo. Todo el mundo lo da por hecho, pero yo creo que el partido contra Corea del Sur, que tiene tres jugadores de élite, como Kim Min-jae, como Heung-min Son, como Kang Lee, que están en equipos muy importantes, Sí. y México no los tiene. Entonces, creo que ahí puede, por ese peso específico, puede caer México ese partido contra Corea del Sur. Y además va a tener, por supuesto, partido también contra Sudáfrica y esperando uno de los rivales de grupo. Pero a propósito de los africanos, ya vamos a hablar con Juan Lopezino de lo que ha sido el desarrollo de la Copa Africana de Naciones, sobre todo apuntando a los de mejor nivel, pensando en la Copa del Mundo. Pero hacemos nuestra primera pausa acá en As de Copa, nuestro programa de fútbol internacional del diario As y también por todas las plataformas, por supuesto, de Caracol Radio. Pausa y volvemos. Muy bien amigos, regresamos a este primer episodio de 2026 de As de Copa, nuestro programa de fútbol internacional y como lo prometido es deuda, vamos a preguntarle a Juan Lopezino por los equipos de mejor rendimiento en la Copa Africana de Naciones que también nos animaron, por supuesto, en este mini parón invernal de algunas ligas. Juan, además de Marruecos y Egipto, ¿qué selección te ha sorprendido en la Copa Africana de Naciones? Y ya te pregunto por el Congo, que puede ser rival de Colombia en el Mundial. Eso es. Bueno, sorpresas grandes no ha habido ninguna de momento. Las principales favoritas están superando la fase de grupos porque, claro, ahora ha aumentado el número de selecciones como en cada torneo internacional. Se enfrentan a selecciones muy menores y de momento ninguna ha podido sorprender a las grandes. Quizá entre de las que has mencionado, Argelia quizá es la que mejor versión ha mostrado también, con un Mahrez muy inspirado. Veremos si el físico le da para aguantar esta Copa de África y después el Mundial, donde Argelia espera sorprender también. Y de las mundialistas luego está Sudáfrica, que ha superado la fase de grupos como segunda por detrás de Egipto. Será mundialista también, pero creo que en el Mundial les va a costar mucho más, porque no tienen grandes nombres. Contra Egipto se les vio sufrir, cayeron en ese partido, pero bueno, llegan a octavos de final, veremos cómo les va. Luego Túnez dejó un primer partido muy bueno, han clasificado también, pero como segunda de grupo y veremos en el Mundial qué tal se les da. Pero creo que hay un paso de gigante entre las que he mencionado y Marruecos, que ayer hizo un partidazo contra Zambia para ganar 3-0 y pasar como primera de grupo y ser la gran favorita del torneo como anfitriona y por nombres, porque además de todo lo que tenían en los dos primeros partidos, ayer ya jugó media hora más o menos y se le vio a un gran nivel y eso de cara a los últimos partidos puede ser diferencial en la banda derecha, lo que aporta en la construcción del juego, en llegada. Ayer incluso estuvo cerca de marcar. Así que es el gran equipo a batir. Está Brahim a un gran nivel, está Unagi, jugador del Girona, jugó muy bien. El Cavi, que ha hecho 2 goles de chilena en fase de grupos, algo que nunca antes se había visto, 2 goles de esa calidad en un torneo como este. Y veremos si alguien es capaz de batir a la anfitriona. Bueno, vamos a hacer la ronda con la pregunta. Estoy flipando yo con Marruecos, no sé vosotros, lo bien que lo está haciendo la federación en los últimos tiempos, no solo ahora como anfitriona, sino es un trabajo que están haciendo de antes, cómo se han trabajado a los jugadores, porque fijaros Brahim, que tenía la posibilidad de elegir si España o Marruecos, al final ha elegido Marruecos. Creo que tienen las cosas muy claras, están luchando, aunque parece que va a ser el Bernabéu, el final del Mundial 2030, pero están luchando con uñas y dientes para que pueda ser allí, cómo han trabajado los estadios, cómo han renovado los estadios. Me parece un ejemplo de cómo Marruecos se está poniendo a la altura o intentando poner a la altura de Europa y con una selección de muy buenos jugadores. Carmen, me está gustando. Has tocado el punto al que los quería llevar y es la pregunta, porque además de Marruecos, que es la selección más europea de África, sobre todo por la cercanía geográfica, para nadie es un secreto, el fútbol africano ha dado pasos hacia atrás y tal vez Marruecos es el único que ha avanzado. ¿Te parece así, Carmen?
No lo sé, yo por ejemplo recuerdo a la gran Nigeria, recuerdo selecciones, Camerún, que nos ha dado muchas alegrías. Yo creo que al final, pues eso, África es el continente o de los continentes más flojos, pero siempre hay una selección que nos deja muy buen sabor de boca. Creo que estamos en el momento Marruecos, creo que ha salido una generación de jugadores que juegan en Europa y que lo están haciendo muy bien. Achraf a mí me parece un jugador sobresaliente, mejor jugador de África elegido y un jugador que le gustaría tener en todos los equipos, y a mí me parece que ahora mismo están para luchar, estar en los primeros puestos. Vamos a ver qué pasa en esta Copa África. No sé, Juan, lo que piensa, pero para mí es la súper favoritísima. Fíjate que Brahim no es titular en el Real Madrid y ahora mismo es el referente de Marruecos. Está metiendo, lleva más, creo, la mitad de los goles de la selección y está rindiendo como el que más. O sea, a mí Total. me parece digno de estudio, de verdad. Sí, bueno, quiero preguntarle a Piero si él tiene la sensación de que Marruecos avanzó mucho y las otras no tanto, sobre todo también por la, digamos de cierta manera, la europeización del fútbol, la globalización del fútbol, y que el fútbol africano perdió ciertos rasgos físicos que eran muy comunes, Piero. Claro, no, estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho sobre Marruecos, porque está demostrando todo el norte de África también, si agregamos también Algeria y Tunisia, que son países que han sacado muchos jugadores de gran talento en los últimos años, porque tienen también condiciones técnicas muy lujosas, increíbles. Vemos a Brahim Díaz, El Sassouli del Betis, Unai, son jugadores que tienen gambeta, tienen habilidad técnica, y a eso pueden también desarrollar una gran condición física. Y por eso hace Marruecos un equipo muy difícil, porque tienen muchas soluciones en cualquier momento del partido. Si podemos agregarle otro equipo que para mí ha trabajado bastante bien, otra federación que tiene jugadores muy buenos, sería Senegal. Senegal, aunque no está yendo muy bien esta Copa de África, tiene jugadores increíbles, todos en equipos muy buenos de Europa. Y bueno, para mí la Copa de África está entre Senegal y Marruecos. Veremos quién va a ganar. A pesar de un Sadio Mané que ya tiene su edad, que ya no es lo que era antes, han sacado jugadores muy buenos que están en la Premier League. Yo pienso a Sarr, a Gueye, y en el Mónaco tiene un muchacho que se llama Lamine Camara, que es excelente. Y bueno, ojo también con Senegal. Bueno, con Senegal. Y Lalo, ¿te da la sensación de que ha cambiado el panorama? Porque hace unos años, no sé, 10, 15 años, incluso más, hablábamos de las elecciones de Costa de Marfil, la siempre importante Camerún, pero al parecer esas elecciones como que se quedaron un poco, no evolucionaron técnicamente como sí lo hicieron Argelia, como sí lo hizo Marruecos, como lo está haciendo Egipto, y ahora son las que dominan el panorama. Sí, no sé si en ese momento sobrevaloramos al fútbol africano, a esas selecciones, tomando en cuenta que tenían figuras muy importantes, pero eran solamente figuras, ¿no? Costa de Marfil con Didier Drogba, Camerún con Samuel Eto'o, pero eran estos esfuerzos individuales que nunca se tradujeron en un esfuerzo colectivo. Y no sé si hasta algún punto en esa primera década del 2000 pues sobrevaloramos a estas selecciones, ¿no? Y lo de Marruecos y selecciones magrebíes como Argelia o Egipto, pero sobre todo el ejemplo de Marruecos, yo quería tocarlo porque no es solamente una cuestión de evolución o de azar, sino que la evolución de Marruecos se debe principalmente a dos razones, creo yo. Y las dos son políticas y sociopolíticas. La primera es porque Marruecos ha sabido muy bien integrar a su diáspora marroquí, que es muy amplia en Europa, en España, en Bélgica, en Holanda, a estos refugiados marroquíes, a estos inmigrantes marroquíes que salieron del país porque no encontraban mejores condiciones de vida en su país. Y han sabido integrarlos adecuadamente, a pesar de que muchos de ellos nunca vivieron en Marruecos o ni siquiera hablan los idiomas en Marruecos, que son el árabe o el bereber, ¿no? Pero han sabido integrarlos a este sistema que tiene que ver con una marca país, que tiene que ver con un deseo propio del rey de mejorar a su país y de exponer a su país de mejor forma a través del fútbol. Y también se debe a que Marruecos pues, no es una democracia como muchas naciones europeas, naciones africanas,
y pues el rey de Marruecos destina gran parte de su dinero y de su fortuna, que es una de las personas más ricas de África, pues a incentivar el fútbol, que es su deporte favorito. Entonces, como no hay controles presupuestarios en cuanto al control de ese dinero y tal, pues se gasta dinero y se invierte de gran forma a través del fútbol, de la cual otras selecciones europeas o africanas no se pueden dar ese lujo. Entonces, por eso Marruecos tiene este presupuesto a dispar que pueden invertir en estos centros de alto rendimiento de calidad europea y para ir mandando estas redes de visorías alrededor del mundo para captar a esta diáspora marroquí que le gusta jugar al fútbol, ¿no? Entonces tiene que ver un poco de eso, con presupuestos, con poco presupuesto y con poco manejo a los presupuestos, ¿no? Y que Marruecos tiene acceso a esto y que por eso pueden explotarlo de esta forma. Juan, añadiendo a lo que dice Lalo de las grandes diferencias económicas entre algunas federaciones y otras, hemos visto también un cambio en el referente del jugador africano, porque antes hablábamos precisamente de Samuel Eto'o, de Didier Drogba, muchos años atrás hablábamos de Roger Mila, pero ahora encontramos que los referentes son Hakimi, que en Argelia aparece Riyad Mahrez, que en Egipto destaca Mohamed Salah, y son todos jugadores, de cierta manera, muy occidentales, también muy similares a lo que son el jugador sudamericano de gambeta, de mucho talento. ¿Cómo ves esa evolución y por qué crees que ha sido? Sí, bueno, siempre se ha dado en el norte de África, siempre apareció un jugador más talentoso, más técnico y en el África subsahariana más físico. Aunque también va unido el talento, por supuesto, en jugadores como Eto'o, Drogba eran jugadores muy técnicos, además del físico. Pero lo que más cuesta en África es quizá encontrar una regularidad y de que una generación pase a otra generación victoriosa. Quizá Marruecos es la mayor candidata a conseguirlo por el trabajo que están realizando. Por ejemplo, Egipto tuvo una época gloriosa en la Copa de África en la que encadenó varios títulos con Abu Trika, que es el gran mito del fútbol egipcio hasta que llegó Salah, pero no lo lograron trasladar al Mundial. Y ahora, por ejemplo, Ghana en el Mundial de 2010 llegó muy lejos, a semifinales, si no recuerdo mal, pero no ha encontrado un relevo a esa generación a pesar de que tiene jugadores contrastados en grandes ligas europeas. Entonces, ninguna selección ha encontrado esa regularidad a lo largo de los años. Veremos si Marruecos lo encuentra y yo diría que sí, porque tiene jugadores muy jóvenes, en categorías inferiores lo está haciendo muy bien. En la sub-20, en la sub-17 están llegando muy lejos en cada torneo. Así que va a ser, yo creo, una selección que a partir de ahora va a contar y mucho en los grandes torneos como esta Copa de África y en el Mundial en junio, cuando se mide a Brasil. Va a ser un partido que veremos quién lleva la tónica y la voz cantante en ese partido, porque aunque Marruecos se siente más cómoda sin balón, veremos con Brasil si sale atrevida y yo creo que puede dar la sorpresa sin lugar a dudas. Carmen, es la prueba de fuego para la selección de Marruecos. Sé que te gusta, sé que la sigues, pero ¿hasta dónde sería fracaso quedar en la Copa del Mundo o hasta dónde sería sorpresa que llegase Marruecos? No sé, yo creo que Marruecos, o sea, a mí no me sorprendería que llegara a cuartos o a semifinales. A ver, a lo mejor le estoy dando mucho crédito, pero a mí me está encantando en la Copa África. Y luego hay otra cosa, que por ejemplo, para mí Francia, que es la gran robadora, a ver, bien entendido, por favor, la gran robadora de jugadores de África que al final acaban, pues eso, se trasladan por sus familias a Francia y acaban jugando con Francia y gracias a eso Francia ha sido campeón del mundo en más de una oportunidad, o sea que por eso te digo, y ahora que los jugadores se eligen su propia selección, a mí desde luego, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero para mí yo veo que va a llegar como mínimo a cuartos de final, si desde luego juega así, porque a mí es tan alegre, tan vistosa, con las ideas muy claras, son jugadores que además están en equipos de primer nivel donde se les pide absolutamente todos, se les pide absolutamente todo, que vienen de ser campeones de Copa Europa, que vienen de ser campeones de Liga, o sea, que el nivel lo tienen altísimo. Por eso yo creo que va a ser una de las sorpresas de este Mundial y que se va a colar en esa fase final. Dios quiera que no me equivoque. Yo desde luego voy a tifar por Marruecos como la parte africana. Bueno, vamos a ver. ¿Alguno ve a Marruecos dando un palo en las semifinales de la Copa del Mundo? Micrófonos abiertos, muchachos. ¿Alguno lo ve? Bueno, eso pasó en Qatar, así que bueno, podría volver a pasar, eso Por eso. seguramente.
Claro, sería para lo que se repitiese además por la cantidad de equipos, por lo que es el calendario y demás. Pero yo me he mojado, aquí hay que mojarse, que yo me he mojado. Es cierto, es cierto. Yo también creo que Marruecos puede estar repitiendo semifinal de la Copa del Mundo porque además consolidó una generación. Es lo más difícil, por supuesto que sí, y está aprovechando las mieles que ya aprovecharon también otras selecciones en ese tránsito. Cerramos el tema selecciones y quiero meternos un poco también en los clubes, aunque pues todo está conectado, por supuesto, porque la Federación Internacional de Historia y Estadística para el Fútbol dio el 11 ideal del año 2025. Cada vez menos defensas, cada vez menos volantes y nos volvieron a meter un montón de delanteros. Lo voy a leer y hacemos la rondita para ver qué opinan. El arquero es Gigi Donnarumma, hoy en el Manchester City, pero fue por todo lo hecho, por supuesto, en Paris Saint-Germain. En defensa, Nuno Méndez, otro de PSG, al igual que William Pacho y Achraf Hakimi. En el medio campo aparece el único volante que es Pedri, del Barcelona. Más adelante, Lamine Yamal, Barcelona, Vitinha, bueno, ese es otro volante, lo que pasa es que me lo cambiaron aquí en el orden. Vitinha, Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé de Real Madrid, Erling Haaland del Manchester City, Harry Kane del Bayern Múnich y Ousmane Dembélé de Paris Saint-Germain. ¿Faltó alguno? ¿Quitarían a alguien? ¿Meterían a alguien? Arranco con Piero en Italia. Piero. No, bueno, si estamos atentos a lo que pasó en la Champions League pasada, porque hoy en día esas clasificaciones o los premios individuales como el Balón de Oro se basan principalmente en lo que fue la Champions League de cada año. Entonces, yo pienso, la Champions League del año pasado, sí, tenemos todos los mejores jugadores de la Champions League pasada, porque no nos podemos olvidar como el París ganó una Champions League increíble, con tanto de 5-0 en la final, y por eso veo una representación justa de sus jugadores, y bueno, agregando a Mbappé, que es el mejor jugador del mundo, el que más hace la diferencia, el que más marca goles, como dijimos antes, y Haaland, que es el mejor 9 del mundo, que también es el que más marca goles. Así que bueno, es un equipo obviamente muy ofensivo, que no sé si podría tener una lógica en el fútbol jugado, pero bueno, si queríamos reunir las mejores figuras del año pasado, yo veo a todos los principales. Lalo, ¿cómo la ves? ¿Faltó alguien? ¿Lo dejarías intacto? Yo creo que no hay ninguna gran ausencia. Coincido con Piero, es un equipo que no parece muy lógico, que así como puede anotar 10 goles, va a recibir 9 en un partido. No porque la línea de defensas, Nuno Méndez, William Pacho y Arraf sean malos, sino porque pues parece un poco desbalanceado ese equipo, ¿no? Pero por lo demás no noto grandes ausencias, yo creo que son los que son, aunque es cierto que está muy condicionado por el resultado de la primera mitad del año, ¿no? Que es donde se deciden los títulos y donde se decidió la Champions League. Y la segunda mitad, pues no hay demasiados títulos en juego. Pero sí, creo que en grandes rasgos no hay demasiadas faltas y pues esto también de alguna forma nos deja ver que ya estamos en otra generación, ¿no? Que ya la generación a la que estábamos acostumbrados hasta hace algunos años, Cristiano, Messi, Modric, etcétera, pues ya va de salida y ya estamos en una nueva era, entrando a una nueva era del fútbol, ¿no? Completamente. Juan, Bayern Múnich, pues tiene un solo hombre que es Harry Kane, pero ha perdido espacio en los últimos años. ¿Crees que algún jugador podría estar en ese 11 o realmente es absolutamente justo lo que acabamos de leer? Del Bayern no metería a nadie más, la verdad, porque les faltó culminar en Champions, que es lo que marca la diferencia. Y yo sí que metería quizá a Joao Neves en lugar de Pedri, la verdad, porque sí ganó la Champions siendo muy protagonista junto a Vitinha y además ganó con Portugal la Nations League. Así que creo que sí podría entrar, a pesar de que hay mucho jugador del PSG, sí podría entrar por Pedri quizá. Es el Bueno, único nombre que se me ocurre por nombrar a alguno de los que no está. es una de las opciones. Carmen, Real Madrid solamente con Kylian Mbappé. Eso también habla del presente de lo que ha sido Real Madrid. Qué valiente es Juan, por favor. Si le oye cualquiera de Barcelona que ponía a Pedri como el number one y decían que se merecía el Balón de Oro y que el Barça, más que en la figura de Lamine Yamal, es Pedri, pero muy valiente dando una opción. Yo creo que están todos, a ver, es lógico, el Madrid este año no ha conseguido absolutamente nada, lo consiguió los 2 títulos que tiene el año pasado, a finales de 2024, y es lógico que no haya nadie. Sí que Mbappé, os recuerdo que fue bota de oro y que justo, fijaros, ha acabado el año con 50 goles, el récord que tenía Cristiano Ronaldo, que es muchísimo.
O sea que es normal que esté Mbappé evidentemente en ese 11. Yo creo que están todos, que todos los que tenemos en la cabeza están ahí, que evidentemente es una selección ofensiva porque al final los premios siempre son para los ofensivos, no nos vamos a esconder de eso, pero yo creo que ahora mismo están reconocidos en ese 11 que has leído los mejores jugadores que ha tenido este 2025, no tengo duda. Y para mí sí que te digo que Mbappé casi lo pondría por encima de Lamine Yamal. A mí me parece que en algunos momentos, y con todo respeto, y no quiero que os echéis encima, si estuviera el profe ya se estaba echando encima, que Lamine Yamal haya sido tan matrícula de honor, y lo que está haciendo en los 3 primeros meses de la competición a mí me parece que está dejando mucho que desear. Es cierto, es cierto. En mi caso puntual, yo también me voy a mojar, Carmen. Aquí nos mojamos. Muy bien, Yo me encanta. creo que un jugador volante argentino como Enzo Fernández es un jugador que ha, digamos, carecido del colectivo de su equipo en los momentos importantes, pero es un jugador que marca absolutamente la diferencia a nivel mundial y yo creo que podría estar metido en ese 11 por lo que hizo en todo el 2025. Vamos a ver cómo lo trata el 2026. Y vamos cerrando este episodio de As de Copa con un anuncio de parte de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sobre la ley Wenger del tema fuera de juego. El 20 de enero se van a reunir para ver si se aprueba o no se aprueba y para implementarla en ciertos casos a partir de la próxima temporada, es decir, 26-27. ¿Les gusta el tema del fuera de juego? ¿Creen que el fútbol ya está preparado y con la tecnología suficiente para poder implementar estos cambios? El que quiera, micrófono abierto. Bueno, yo digo que la polémica se mantendría igual, porque al final es tirar la línea en una posición diferente. Y creo que perjudicaría bastante el juego ofensivo, porque las defensas no van a ser tan valientes, porque cualquier pie que roce la espalda del defensa va a tomar una ventaja increíble el delantero en caso de tener espacios, y creo que eso va a hacer que los defensas se lo piensen a la hora de presionar más adelantados, así que veremos. Yo creo que la polémica se mantendría igual y que perjudicaría el juego ofensivo. Estoy de acuerdo con Juan, pero también os digo una cosa, lo tienen que explicar bien. Lo tienen que explicar ellos primero bien, luego explicárselo muy bien a jugadores y cuerpos técnicos y también a medios de comunicación y al mundo del fútbol en general. Ahora mismo, si tú hablas con jugadores, hay veces que no saben ni ellos mismos las reglas que hay en el terreno de juego, porque hay un gazpacho que de verdad se tienen que aclarar. Si es también para que actúe menos veces el VAR, bueno, pues bienvenido sea, pero tendrán que explicarlo muy bien y tendrán que cerrarlo muy bien, porque si no, yo estoy con Juan, la polémica la tendremos en cada partido. Es cierto. Piero, ¿cómo la ves? Piero. Creo que se nos fue Piero un momento. Lalo, ¿te gusta el tema de la ley Wenger para digamos, creería yo, refundar el tema del ataque en el fútbol? Porque sería el cambio más importante a través de los años. Sí, yo creo que puede ser perjudicial, como bien decían, para el fútbol ofensivo. Yo creo que veremos ahora bloques más bajos, veremos equipos más encerrados. Lo que suele hacer Flick con la línea tan adelantada en el Barcelona, pues ya no lo veremos, o lo obligará quizá a cambiar bastante su esquema de juego. Y yo creo un poco lo mismo lo que decía Juan, que esto seguirá siendo cuestión de milímetros para determinar si la punta del pie está completamente adelantado al último defensa. Seguirá siendo cuestión milimétrica, seguirá siendo cuestión muy microscópica, pero del otro lado, ¿no? No del lado detrás de la línea, sino delante de la línea. Entonces, finalmente yo creo que el fondo no se soluciona, simplemente se cambia de lugar, el fuera de lugar, pero no hay un cambio real, sino que simplemente la polémica seguirá manteniéndose, que seguirá siendo microscópico, que seguirá siendo cuestión de milímetros, solamente que dependiendo de qué lado está el jugador atacante respecto al defensor, ¿no? Pero de ahí en fuera yo creo que valdrá la pena probarlo para ver cómo funciona, pero si se queda a largo plazo, pues veremos un cambio sustancial en la forma, sobre todo, de defender en el fútbol, ¿no? Piero, Sin irnos, precisamente. Sí, irnos, Carmen. irnos más,
chicos, solo deciros, si aplicáramos esta regla, si es que la cambian, a todo lo que llevamos en esta temporada, ¿cuántos goles serían válidos? Por favor, seguro que se hace ese ejercicio, pero no solo en la Liga Española, en cualquier liga del mundo. Es que muchos de los goles serían válidos. Totalmente. Ahora, lo cierto es que la emoción del fútbol es el gol, y así lo entiende la FIFA y así lo entiende Berger. El tema y el reto, precisamente, Piero, y más en una liga, por ejemplo, como la italiana, que por historia ha sido defensiva, es ¿qué va a pasar con el juego? ¿Se nos va a volver aburridor? ¿Lo apruebas o no? Bueno, Italia también es un país que el fútbol es muy defensivo, pero también es un país que vive de polémicas de árbitros, de arbitrales. Eso se pelea cada semana en los periódicos, se discute sobre las faltas, así que bueno, de mi lado, tener siempre más VAR en el fútbol, eso puede garantizar un poco más de seguridad en los resultados y las decisiones arbitrales. Lamentablemente eso siempre no ha pasado, porque también como hay una persona que está evaluando la máquina, no siempre lo que pasa es lo que debería ser, lo correcto. Así que deja muchas dudas en cualquier lado, pero mi opinión es la que más VAR tenemos menos riesgos de tener errores del árbitro, porque hoy en día son muy comunes y lamentablemente aquí en Italia también son muy pesados y eso lleva mucha polémica. En lo personal, yo prefiero que se avale la emoción por 1 milímetro y no que se cancele la emoción por 1 milímetro. Pero bueno, son cosas y a partir del 20 de enero veremos qué pasa. Y la última pregunta, compañeros, para irnos. Solamente por tiempo alcanzamos a escuchar los nombres. El mejor y el peor equipo para la reanudación de las ligas. Carmen, en España, ¿quién es el mejor y que se perfila para el título y el peor para el arranque? ¿Cómo lo ves? Bueno, es que en España volvemos en enero con la Supercopa. Hay un Madrid-Atleti y todas las miradas van a estar puestas fuera de nuestras fronteras, porque sabéis que la Supercopa se juega fuera. Yo espero mucho más del Real Madrid y evidentemente lo pongo como favorito al título. ¿Y el peor, a qué te refieres? ¿De los que vayan a bajar? No tanto de los que vayan a bajar, pero sí en esa lucha por el título. No digamos Bueno, el peor, digamos el menos preparado. Vamos a ver cómo le va a afectar la Champions a equipos como el Athletic de Bilbao y el Villarreal, que suelen ser muy solventes, pero que este año la competición europea les está mermando bastante. Piero, en Italia, el mejor para la reanudación y el más flojo. El mejor en este momento y claro favorito para ganar la Serie A es el Inter, que viene muy bien, siguiendo el rumbo de la Champions pasada, donde llegó a la final. Es un equipo que tiene muchas virtudes, muy sólido y se conocen bien, así que bueno, es el favorito. El peor lejos es la Fiorentina, porque es un equipo histórico, un equipo que siempre está en los primeros 6, 7 de la tabla, un equipo grande de Italia, que está último de la tabla, sufre y podría descender después de más de 30 años. Así que sería un resultado muy triste para el fútbol italiano. Ojalá que no sea así. Vamos a ver qué va a pasar. A Juan le voy a preguntar, por supuesto, del fútbol alemán, pero ¿habrá alguien que le pueda arañar algo de cierta manera en la temporada al Bayern Múnich o definitivamente se quedan con todo? Va a estar muy difícil, saca 9 puntos al Dortmund y es que el Dortmund es muy irregular, entonces aunque el Bayern pinche algo porque se despiste más adelante en Champions, va a ser muy difícil. El Leverkusen tampoco está a un grandísimo nivel, así que yo creo que va a poder ganar la Bundesliga bastante pronto y se va a poder centrar en la Champions en las rondas finales. Y Lalo, te pongo la tarea difícil en Inglaterra. ¿Será que el Arsenal aguanta? No, el Arsenal no va a aguantar. Le va a pasar lo mismo que le pasa al Arsenal siempre. Si la historia nos ha enseñado es que el Arsenal siempre va a terminar cediendo ante la presión. Ya bien lo dijo Tomás Roncero alguna vez, que el fútbol es un juego en el que el que juegan 11 contra 11 y siempre pierde el Arsenal, ¿no? Así que va a terminar pasando y eso es lo que ha sucedido históricamente y va a pasar otra vez. Pues bueno, con esas declaraciones de don Tomás Roncero, también amigo de esta casa, Pues por yo supuesto que confío sí. en Arteta, perdonadme, pero yo confío en Arteta. Es verdad que con Wenger el Arsenal siempre parecía que llegaba y que no llegaba nada, pero dejadme que ante el Manchester City y tal, que confíe en Arteta un poquito, que Bueno, es un entrenador español.
Y Campaña de claramente el peor Carmen. de la Premier, los Wolves que vuelan para ser el No, peor equipo de sí. toda la Premier, ¿no? Sí, sí, tristemente con dos colombianos, con, digamos, John Arias y Gerson Mosquera, no la pasan nada bien. Pero bueno, la campaña de Carmen, que aguante Arteta y que aguante el Arsenal. Muchachos, gracias por la compañía. Aquí ha pasado un episodio más de As de Copa, el primero de 2026. Aquí seguiremos firmes al pie del cañón. Para ya nuestro próximo fin de semana estaremos, por supuesto, más nutridos. Hay que hacer venir al profe, porque Carmen sigue firme con nosotros, con Luis Alejandro Restrepo también y con Steven Arce. Un abrazo para todos. Quedamos conectados con todos los contenidos de As y, por supuesto, de Caracol Radio. Chao, chao.